Vamos. Genial, pues yo creo que hemos puesto un poco en contexto a la gente y vamos a pasar a una parte donde nos enfocamos en esos corredores, tanto amateurs como quizá pues más de pista o más sí, atletas, lo que podemos llamar también a atletas, para que un experto como tú nos ayude a responder a muchas dudas. Entonces, tú, como has dicho al comienzo, has corrido de 5K a maratón, que es lo que estás preparando ahora. Eres un experto, puedes ser el runner perfecto, o sea, lo corres todo, ¿vale? Entonces, para esa gente que está acostumbrada a correr carreras como 5K, 10K en ruta, ¿no? Esos amateurs, esos runners, ¿qué consejo le darías para empezar a preparar una maratón? Si pudieras darle algún consejo. Dar el salto desde el 5 Sí, 10 efectivamente. a una maratón. Hombre, a ver, está claro que son pruebas muy, muy diferentes. O sea, en la maratón tiene que tener un papel muy importante el hacer kilómetros, ¿no? O sea, no centrarnos tanto en la serie, sino en el volumen. Al final, el correr rápido, corta distancia, no tiene nada que ver con el correr mucha distancia y a un ritmo mucho más lento, ¿no? Entonces, tenemos que centrarnos en esa acumulación de kilómetros. Además, ahora mismo, las tendencias de entrenamiento precisamente van en esa línea, ¿no? De que incluso para corredores de 5.000, 10.000 se le da mucho más importancia al hacer un volumen de kilómetros, ¿no? Por lo tanto, yo creo que para los maratonianos tiene que ir todo enfocado en más esos rodajes, en esas series largas que en acumular. Y luego sí que es curioso, pero bueno, yo creo que conforme más larga es la distancia, quizás hasta más importancia tiene que tener el trabajo de fuerza. Evidentemente va a ser diferente, ¿no? Pero para evitar lesiones vamos a tener que hacer ese trabajo de fuerza funcional, que cuanto más larga es la distancia, más funcional, cuanto más corta, más explosiva, con más potencia, más volumen de kilos, ¿no? Tú lo sabes bien. Y tú también, ¿no? De la longitud. Entonces, bueno, que yo creo que para la maratón, pues eso, un trabajo de fuerza funcional es fundamental. Venga, hablamos de fuerza, ya que estamos. ¿Qué ejercicios dirías que tienen que hacer? Porque claro, a lo mejor pasan de eso, de correr 10K, incluso no le han prestado atención a la fuerza, pero ahora, como has dicho, necesita más importancia aún. ¿Qué ejercicios le mandaría o qué ejercicios pueden hacer? Así que sean sencillos para ellos. A ver, por supuesto, el trabajo de core y glúteo es fundamental, ¿no? Para al final la estructura, tanto la abdominal como el glúteo, que más sujeta un poco en el impacto a toda la musculatura. Entonces, bueno, el glúteo es muy fácil de trabajar simplemente con una goma y infinitos ejercicios que puedes hacer de aperturas laterales. Bueno, yo creo que esos no son muy difíciles de saber. Y para el core, o sea, para lo que es como tal abdominal, pues todo el tema de planchas y demás es también bien sabido, ¿no? Entonces, trabajar eso yo creo que ya es fundamental, y hacerlo mínimo 3 días por semana. Yo creo que no puede quitar, o sea, con 10-15 minutos que le dediquemos a eso, yo creo que ya podemos ganar bastante de trabajo por esa parte, ¿no? Y luego los ejercicios más sencillos que hay, ¿no? Que son el sentadilla, sentadilla, peso muerto. Yo creo que los dos son fundamentales, de cadena anterior y posterior, y sí que añadiría un reforzamiento de gemelos para el tendón de Aquiles, que es un problema que yo a lo mejor en mi caso también lo tenía un poco apartado. Ahora con los problemas que he tenido de tendón, pues lo he tenido que incorporar más. Y combinado con levantar pues bastante, o por lo menos nuestro peso corporal en sentadilla y ese ejercicio de peso muerto, yo creo que el trabajo unipodal, es decir, son una sentadilla a una pierna, el peso muerto también a una pierna, pues al final con esos básicos y el tener claro que también hay que trabajar pues esa funcionalidad del equilibrio muscular, ¿no? de que trabajan los músculos que luego mantienen esa estructura mientras corremos, pues nos ayudará mucho. No sé, no se me ocurre tampoco así. ¿no? Yo creo que es una buena explicación. Creo que son muy básicos y que es fácil, ¿no? Al final son ejercicios que todos hemos aprendido, que a lo mejor habría que aconsejarnos, evidentemente, de gente que sepa para que hagamos bien el ejercicio, ¿no? Porque yo estoy que ves a alguna gente en el gimnasio que claro, también, por ejemplo, la sentadilla, que se hace muchas veces con sentadilla guiada, la gente, yo tengo pues algún amigo, ¿no? que ahora se inicia en el running, y claro, lo hace siempre en sentadilla guiada, y me dice, levanto 100 kilos, digo, tal, vale, un día se viene conmigo al gimnasio, ponemos hacer sentadilla no guiada, y claro, se me caía al suelo, digo, y con 50 kilos, ¿sabes? Es que cambia mucho la película. Claro, la estabilidad ahí. Claro, ahí la estabilidad, y es muy importante eso. Es que yo siempre digo, la gente me pregunta, al final Pedro y yo pues estamos de buen ver, ¿no? O sea, vamos al gimnasio, nos cuidamos. Hombre, y vosotros más, claro, más de cuando fuerza, me sabéis dicen, que yo. es cuando me dicen, bueno, pero de fuerza a correr, sabes tú, o sea, de runner sabes tú más que nosotros. La gente dice, oye, ¿qué ejercicio hace? Y digo, mira, yo voy a lo básico y voy a lo que no sea guiado, o sea, lo que sea peso libre. ¿Por qué? Claro. Porque trabajo el mayor número de grupos musculares posible. Totalmente. ¿Sabes? Tan sencillo como eso. Claro, véalo en la guiada de cualquier ejercicio, me vale también press de banca, levantando muchos kilos o tal.
Y digo, sí, parece mucho, pero después ponle libre. Y claro, la gente se pierde. Claro. Totalmente. Y luego, a número de repeticiones y series, alguien que no es profesional y alguien que es amateur, ¿tendría que ir modificándolo de alguna manera durante el avance de la preparación de una maratón? De, por ejemplo, yo no sé si tú también lo preparas en 16 semanas, pero ¿cómo cambiaría la preparación de la fuerza? ¿O ellos igual, simplemente con que hagan el circuito ya tienen suficiente? Eso es amateur. A ver, lo cierto que ya te estás metiendo en un tema que a lo mejor ya a mí sí me escapa. Escapar, ¿no? Se lo dejo más a mis entrenadores del momento. Vale. O sea, yo sí que me acuerdo, Juan Carlos, pues la estructura que tenía tampoco, a ver, no sé lo que puedo revelar, tampoco me parece que esto es muy, lo debe saber todo el mundo, ¿no? Pero como siempre se suele trabajar, pues primero ganar fuerza máxima, luego potencia y luego, ¿no? Luego ya no me acuerdo, reactividad, ¿sí? Eso sí, explosividad. Entonces eso lo hacía incluso la maratón, le daba importancia a eso. Yo creo que Luismi y Juan en maratonianos se centran más en la funcionalidad, ¿no? En esto de no caer en lesión, ¿no? Yo creo que ellos entienden que a lo mejor la potencia y la reactividad no son tan importantes, pero yo creo que también meten ciertas cosillas de saltos, de ejercicios de comba, que sé que les gusta mucho porque lo poco que he estado con ellos pues también veo que le dan importancia. Pero bueno, como vais a traer aquí a Luismi y Juan, eso, seguro que ellos también os cuentan más. Vale, y tú como atleta, la mentalidad, o sea, ¿cómo...? Porque sí entiendo que la persona que está acostumbrada a correr un 10K por las calles y tal, en ruta, pues puede estar acostumbrada, pero claro, cambia mucho la película a un 21K, una media maratón, o ya una maratón, imagínate. O sea, la mentalidad, ¿cómo podrías tú ayudarle a esa gente que quiere dar el paso también? Porque creo que es bastante importante, ¿no? Y bueno, respondiendo a lo tuyo, porque el que lo hace bien y empieza 5K, 10K, ¿no? Pues yo creo que esa evolución es un poco más natural, ¿no? Porque si tú te has enfrentado a esa distancia, dices, bueno, yo controlo hasta 5K, ahora voy a subir a 10K. Vale, es el doble de distancia, pero bueno, pues voy a meter más kilómetros, unas series más largas, tal, y yo creo que ya vas cogiendo esa confianza de que vas subiendo. Y luego, lo que sí es cierto es que yo creo que entre 10K y media maratón no creo que haya una diferencia tan grande en cuanto a la preparación, es decir, se puede hacer bastante parecido. Pero la media maratón siempre se dice que la maratón no son dos media maratones, es cierto, es una preparación muy diferente, muy diferente. Al final ya estamos hablando que va a estar, pues eso, el doble de horas corriendo, ahí se pasan barreras pues fisiológicas diferentes, que como bien decía Javi Guerra tal, es cierto que ahora ese muro va desapareciendo con la nutrición que se va teniendo y demás, pero bueno, cuando no aciertas en el ritmo y demás, pues como me pasó a mí, pues también te encuentras el muro, ¿no? Pero bueno, que ya hay cosas que ayudan a controlar para que no sea no haya tanto riesgo en correr la maratón, eso es verdad. O sea, si tú tienes llevas esa nutrición a rajatabla, eres capaz de tomarte los geles, eres capaz de beber ese líquido, pues bueno, pues vas a correr mucho menos riesgos que una persona que vaya a ver cómo me reacciona el cuerpo, ¿sabes? No me tomo nada, estoy ahí corriendo, tal. Entonces, bueno, el trabajar esa nutrición, esa hidratación, es uno de los mayores consejos que hay que hacer desde el paso de media maratón a maratón, que me parece un salto más grande.